Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es interesante y ciertamente nuestros oyentes leerán la historia y dirán: vaya, este hombre tiene tanta fe y siempre tiene tanto miedo y dudas. Pero ¿qué clase de fe? Yo también tengo esa fe. Muchos conocemos la famosa Ruta 66 de Estados Unidos, pero ¿cómo se ha convertido en un mito para el mundo entero? Se creó en 1926. Iba desde Chicago a Los Ángeles con un recorrido de casi 4.000 kilómetros y se dio a conocer ya que muchas personas la utilizaban para cruzar Estados Unidos. Durante la inmigración, sobre todo durante las tormentas de polvo de los años 30, recorrían todo el país desde el este hasta la costa oeste. Así fue como también empezó a ser utilizada por medios de transporte debido a su llano terreno. De esta manera, comenzaron a formarse las poblaciones alrededor de dicho recorrido. Aquí, nuestro recorrido va más allá del continente americano. Va más allá del tiempo y desde el Oriente Medio por los 66 libros de la Biblia. Aquí vamos con fe en Dios y por el camino que Él nos muestra. El programa Ruta 66 ya está en el aire. Estamos siguiendo la senda de Génesis. Ahora, concretamente hoy, nos vamos a parar en el capítulo 15 y el tema será el Dios que garantiza. El contrato ha sido firmado. Y si tienes dudas o tienes miedo, es contigo, precisamente contigo, con quien queremos hablar. ¿Sabías que el padre de la fe también tuvo sus crisis, llegando incluso a cuestionarse muchas cosas de la vida? ¿Qué vale más, la inteligencia o la sabiduría? Vamos a descubrir cómo podemos confiar más en Dios y desde ya te agradecemos que estés con nosotros. Te pido, por favor y amablemente, toda tu atención en los próximos minutos. Estamos en nuestra Ruta 66, recorriendo los 66 libros de la Biblia y hoy viendo el capítulo 15 del libro de Génesis, el primer libro de la Santa Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el Dios que garantiza que el contrato se firmó. El contrato se cumple. Vemos que Dios es un Dios de pactos y vemos hasta ahora que Dios llamó a Abraham y lo trajo desde Mesopotamia, desde la ciudad de Ur. Él hizo su promesa. La promesa divina fue la promesa de bendecir la tierra y a su descendencia. Y a la descendencia de Abraham. Desde el capítulo 12 estamos viendo a Génesis caminando, avanzando con mucho suspense, en un ambiente de mucha intriga. Y la pregunta fundamental es: ¿lo que Dios dijo sucederá realmente? Vimos los problemas de los capítulos 12, 13 y 14, con la amenaza de que tal vez la cosa funcione o no funcione. Vimos la amenaza externa y la interna. Y ahora nos daremos cuenta de que el tiempo está pasando, tic-tac, tic-tac, y Abraham no ve una perspectiva muy clara de que las cosas sucederán porque para que tenga la descendencia prometida es necesario que tenga un hijo. Y no ha surgido ningún hijo por ahora. Entonces Abraham comienza a sentir un poco de miedo. Y ante la inquietud del antiguo patriarca, el texto sagrado aquí, según la Nueva Versión Internacional, dice así: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa». De repente el silencio es interrumpido con la palabra divina: «No tengas miedo». Abraham está inseguro. Y entonces abre su corazón diciendo: «Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados». Es decir, Abraham abre el corazón para expresar su duda diciendo: «Oh Dios, me prometiste un heredero y mira, estoy viendo aquí el horizonte y no hay nada salvo el siervo que trabaja aquí en mi casa, que es Eliezer, un sirio de Damasco. Entonces, ¿será que es Eliezer? ¿Será por medio de él que se cumplirá tu promesa?» La duda del corazón humano comienza a abrir perspectivas para resolver la promesa divina por la fuerza humana.
por la fuerza del hombre. Entonces Dios dice que no. No, Abraham, debes ver, por favor, la repetición de la jugada y observar nuevamente que la idea no tiene nada que ver con tu siervo. Él no será tu heredero, será un hijo tuyo. Entonces Dios lo saca de la tienda y le dirá: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. En el versículo 5, Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios que prometió, que tengo el control de la situación. Así que ten paciencia y fe de que garantizo lo que digo. La Biblia luego nos presenta el versículo 6, que es uno de los más importantes, y se citará en el Nuevo Testamento. El texto dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Aquí vemos el principio de la fe. Se destaca la importancia de creer. Abraham puso toda su esperanza y expectativa en la palabra del Señor. Así que mira, al revés de lo que mucha gente imagina, ya en el Nuevo Testamento, antes de que se diera la ley, el principio de relación con Dios era precisamente ese, el principio de la fe. Fe en la promesa. Así que en el Nuevo Testamento la justificación por la fe tiene sus raíces aquí, en este principio de relación con Dios que aparece en la vida de Abraham. Entonces el patriarca sigue con miedo y requiere explicaciones. Y Dios va a hacer algo muy interesante. Pide una novilla, una cabra y un carnero con 3 años de vida, una paloma y un pequeño pichón. Abraham trae los animales y hace un extraño ritual que cuando leemos no parece tener mucho sentido. Lo corta por la mitad y coloca cada mitad frente a la otra. Sin embargo, las aves, como son pequeñas, él no las corta. Y entonces aparecen aves de rapiña que comienzan a descender sobre los cadáveres. Y Abraham tiene que ahuyentar esas aves. ¿Qué está pasando aquí? En hebreo, la expresión que en la nueva versión internacional se traduce como hacer un pacto es literalmente cortar un pacto. Cuando alguien hacía un pacto en el Antiguo Testamento, era lo mismo que hacer un contrato entre 2 partes. Y por lo tanto este contrato simbolizaba que era entre 2 partes. Él cortó al animal por el medio, porque aquí hay un pacto, un contrato entre Dios y Abraham. Es por eso que dijimos aquí al principio que el contrato fue firmado, es decir, Dios está haciendo un pacto formal con Abraham. Y es interesante que en el transcurso de esta experiencia un poco extraña, el texto nos dice que incluso Abraham fue tomado en una especie de sueño profundo y una oscuridad densa y aterradora que lo invadió. Dios aparece de una manera especialmente impresionante en el versículo 17, después de que el sol se puso y la oscuridad vino. Apareció una hornilla humeante, una especie de horno, con una antorcha encendida, y pasó entre las piezas de los animales. Ese día el Señor hizo la siguiente alianza con Abraham y sus descendientes. A tus descendientes, dice, les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Cuando la Biblia nos dice que los animales fueron cortados y que Dios estuvo presente aquí de una manera extraña a través de esa hornilla humeante, con una antorcha encendida que pasó entre los pedazos de los animales, Dios está diciendo lo siguiente: Abraham, lo que tienes aquí es nuestro pacto. Aquí está nuestro contrato, y te garantizo que esto se cumplirá. Por eso es que Abraham está mirando mientras Dios pasa a través de esta extraña manifestación de la hornilla humeante con esta antorcha encendida. Con ello Dios está diciendo lo siguiente: este pacto es incondicional. Garantizo completamente lo que prometo, porque soy yo el que lo está diciendo. Dios es quien garantiza que el contrato con Abraham está firmado. El pacto está hecho. Y nos surge esta pregunta: ¿qué forma tan extraña es esta que Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios no aparece aquí con un coro de ángeles en una especie de gran presentación extraordinaria y hermosa? Dios llega de esa manera fuera de lo que esperamos ver. Observa que el texto dice que la oscuridad densa y aterradora se apoderó de Abraham y cayó en un sueño profundo. Se debe a que Dios, el Dios de la Biblia,
Aparece en su relación con el ser humano y también aparece en su relación de alejamiento del ser humano. Por lo que la oscuridad en la Biblia no siempre es sinónimo de maldad y sinónimo de pecado o algo diabólico. Esta densa y aterradora oscuridad es el contexto de la manifestación extraordinaria de la presencia de Dios que produce un gran temor a Abraham, una especie de temor y temblor en su corazón, mostrando cuán grande es el Dios todopoderoso y extraordinario. O como algunos teólogos dicen, Él es absolutamente distinto, Él es totalmente otro, es completamente trascendente, y eso produce algo muy importante en el corazón humano, que es el temor y una profunda reverencia y un sentimiento de fragilidad frente a la grandeza del Dios todopoderoso. Dios, manifestado de esta manera, se presenta y dice: Abraham, no pienses que puedes hacer algo por medio de un simple Eliezer de Damasco. Estoy en el control de la historia. El pacto que estoy haciendo con vosotros garantiza que mi promesa se cumplirá realmente. Y con este pacto, como encontraremos aquí a continuación en el texto, dice: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces la tierra de Canaán se coloca claramente como parte de ese pacto divino, y este pacto involucra la tierra que se extiende del arroyo de Egipto al Éufrates. Una dimensión más grande de la tierra de Canaán de lo que generalmente entendemos. Esta dimensión de la tierra es muy cercana a lo que se logró en los días del reinado de David y Salomón. En esta época veremos la plena realización y la discusión sobre esta cuestión del pacto y la tierra que mencionamos anteriormente. Aquí cabe una vez más una consideración sobre lo que aparece en el texto. Hemos de ver que la tierra de Israel se presenta como una herencia perpetua, que es parte de ese pacto. Muchos eruditos, debido exactamente a ese capítulo 15, por la forma en que Dios hace el pacto, entienden que la tierra de Israel debe pertenecer perpetuamente al pueblo de Israel, debido a este pacto que Él hace con Abraham. Sea como fuere, aun con toda la discusión que es posible aquí, vemos que el Dios que promete es el Dios que garantiza. Dios nunca dejará incumplida su palabra. Y este Dios se manifiesta aquí de una manera un poco más allá de lo que generalmente conocemos. Una sugerencia importante para todos nosotros de que un conocimiento bíblico saludable, una relación adecuada con Dios, debe ser una relación de equilibrio. Por un lado debemos enfatizar al Dios bondadoso, al Dios que es Padre, al Dios que está cerca de nosotros, al Dios que es un Dios amigo. Y por otro lado es ese Dios trascendente, es el Dios que evoca esta densa y aterradora oscuridad. Es este Dios quien nos pone en una dimensión de alejamiento profundo, que nos lleva a adorarlo para admirarlo y comprenderlo en su plenitud, en su grandeza. Por lo que cada vez que enfatizamos demasiado la presencia cercana de Dios y perdemos el alejamiento y la trascendencia, tendremos pérdidas en nuestra teología y espiritualidad. Pero cada vez que enfatizamos solo el alejamiento y la grandiosidad y el temor del Señor, también tendremos serias pérdidas. Es importante, por tanto, que haya un equilibrio, conforme a las páginas de la Biblia, que nos enseña un sano equilibrio para todos. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Ahora vamos a seguir aquí con las preguntas. Una aventura emocionante por la que está pasando la Ruta 66. Quizá, querido amigo, no sabes todavía que Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia
Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que tienes un correo electrónico y un teléfono de WhatsApp para que puedas ponerte en contacto con nosotros. 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España y el correo info@radioencuentro.net. Bueno, a ver, Fernando, mira, aquí va la primera pregunta. Abraham es conocido como el hebreo. ¿De dónde viene este término? ¿Por qué tiene ese apodo? ¿Es este sobrenombre peyorativo o negativo? ¿De dónde proviene el hebreo? No es el nombre de una revista, ¿verdad? No en este caso. Lo cierto es que nuestros oyentes ciertamente quieren saber. La arqueología y los últimos estudios muestran que muchas personas abandonaron la región de Babilonia, no solo Abraham en ese momento, en una especie de inmigración de personas que fueron a la región de Canaán. Y vemos aquí a Abraham como alguien especialmente enviado por Dios. La palabra hebreo en el idioma original es en realidad la palabra ivri, y ese ivri está relacionado con el nombre Heber, y esa raíz es el origen de todo lo que está relacionado con la palabra abar, que es un verbo que significa pasar por, es decir, cruzar. El nombre tenía que ver con que él cruzó el río Éufrates y llegó aquí. Así es que más o menos una forma de decir, mira, el inmigrante está aquí. No es que hubiera una oficina de inmigración, pero Abraham es conocido por su viaje. No era precisamente la Ruta 66, pero era la ruta de aquellos que dejaron Mesopotamia y llegaron a la tierra de Canaán. Así que vemos que el nombre es neutral, y luego más adelante se usa para los descendientes de Abraham, los hebreos. E incluso es hermoso, significativo, mejor que Abraham Suárez o Abraham Díaz. El nombre es significativo. Ahora, eso de que se conoce como padre de la fe, que nuestro personaje de hoy, no sé, tendrás fe para explicarnos qué clase de fe es esta que teme las dudas y a menudo está en conflicto. ¿Qué fe es la de Abraham, el llamado padre de la fe que tanto se menciona en los himnos? Es interesante, Esperanza, y desde luego nuestros oyentes leerán la historia y dirán, vaya, este hombre tiene tanta fe y siempre tiene tanto miedo, siempre con duda. ¿Qué fe es esta? Una fe así también la tengo yo. Entonces la cuestión es que necesitamos tener la comprensión correcta de la fe. En verdad, la fe nace de la duda. Hay una manera de aprender a creer. Hay como que un desarrollo de la fe. La persona que cree en todo fácilmente, muy pronto, sin conflictos y sin crisis, no cree correctamente. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se verá el caso de Tomás, que duda de Jesús. Pero Jesús no regaña a Tomás. Y él no sufre una reprimenda del tipo, ¡qué absurdo que no creyeras! Jesús le permite observar lo que sucedió. Así que la gran verdad es que la situación de aquellos que viven en una especie de indiferencia es peor que la de quien cuestiona y duda, porque quien cuestiona y duda es sincero, porque de cierta manera, hasta cierto punto, la duda es un lado del desarrollo de la fe, y quien nunca dudó, nunca creyó posiblemente de verdad. Es solo que en realidad nos quedamos un poco asustados. No lo dudaré, no quiero cuestionar a Dios con esto. Es seguro que lo acepto. Ahora bien, esta inmadurez inconscientemente termina llevándonos a tener un misticismo evangélico, algo muy etéreo y nada concreto. Es de lógica que vamos a cuestionar o preguntaremos y dudaremos con reverencia. No hay duda de que esto es una especie de escapismo, porque en la Biblia el salmista, por ejemplo, duda y cuestiona todo el tiempo, tal como un hijo pregunta y repregunta. Pero papá y mamá, ¿no dijiste que hoy íbamos a visitar el parque? Y el hijo no necesariamente se está moviendo hacia una postura de afrenta. Pero hay otra duda diferente, una duda perversa, que es una afirmación frontal de rechazo hacia Dios.
Y hay por otro lado una duda normal que es parte del desarrollo de la fe. Otro tema que llama nuestra atención está en el versículo 16 del capítulo 15 de Génesis, que es nuestro tema de estudio ahora. Esta maldad de los amorreos es extraña. Los que leen deprisa a la ligera no se dan cuenta, pero el versículo 16 dice que hay una medida que aún no ha alcanzado el nivel de maldad. ¿Qué asunto es este de medir la maldad? En este texto se está considerando dos cosas importantes. Una es el dominio y el control soberano de Dios en la historia, y otra es la justicia divina, cuando la maldad pasa a un punto mínimo, o mejor, un punto máximo que es inaceptable. El versículo 14, por ejemplo, dice: «Castigaré a la nación a la que servirán como esclavos». Dios tiene el control de todo, y cuando el pecado llegó a un punto que amenazaba la supervivencia de la humanidad, Dios trajo, digamos, su intervención. Cuando el pueblo de Israel conquista a los amorreos, alguien dirá: «¿Pero qué guerra tan sangrienta?». Pero no es así. Dios utiliza al pueblo, al ejército de Israel, como una especie de juicio a esas naciones. Porque digamos que la medida llegó a un punto máximo. Llenó el vaso, por así decirlo, y se derramó. Dios ya vimos en el pasado que usó el diluvio, y Dios usará el fuego en Sodoma y Gomorra. Y Dios usó también las batallas para que la maldad no alcanzara un punto insoportable. Por increíble que parezca, al ejercer el juicio, Dios manifiesta su misericordia para la preservación de la humanidad. Esto significa que también debemos tener cuidado en nuestra vida, ¿verdad? Sin duda, efectivamente. Última pregunta, y prometo que te dejaré en paz por ahora, claro que sí. En el libro de Génesis es agradable ver a Dios interviniendo, haciendo milagros, el Dios poderoso, el Dios de la misericordia. Pero cuán importante es que sepamos que Dios puede, en cierto modo, ser terrible y que Dios asusta. Incluso el libro de Hebreos cita este pasaje que dice que es cosa terrible caer en las manos de este Dios que consume. ¿No es un asunto un tanto fuerte para nuestro gusto? Mira, Esperanza, lamentablemente vivimos en un mundo de superficialidad, donde todo está relacionado con el discurso propagandístico de que todo es bonito. Pero la gran verdad es que la realidad no es así. Cuando vemos a un Dios terrible, eso provoca una sensación en el corazón humano, que es la experiencia muy importante del temor. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta relación lleva a la persona a saber quién es Dios, para encontrar su propio lugar, y tener el debido cuidado en la vida, para dar pasos y principios saludables y beneficiosos. Vivir sin ningún tipo de temor ciertamente destruirá tu vida, por lo que este temor espiritual es la condición para que la persona desarrolle una espiritualidad saludable, importante para el corazón, y se relaciona con Dios, en gran parte tal como realmente es. Eso es extremadamente importante. Y estamos perdiendo mucho de esta perspectiva en nuestros días. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Gracias por todas las explicaciones. Por eso me gusta la Ruta 66, me gusta mucho. Si a ti, querido amigo, también te gusta, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz en el 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también lo puedes hacer, también lo puedes usar, también puedes escribirnos en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Saber tus impresiones, desde luego, es muy importante para nosotros. Y bueno, ya que hemos llegado a este punto, ahora ya lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación. Muy bien, ahora descubramos lo que es importante para nuestra vida con la gran experiencia maravillosa aquí de Génesis 15, del pacto de Dios con Abraham. La gran enseñanza para nosotros es que Dios habló. Dios garantiza. Observa que Abraham estaba lleno de dudas, que tenía miedo de pensar en la posibilidad. ¿Esto realmente sucederá? Incluso le sugirió a Dios: «Mira, Eliezer de Damasco está aquí. ¿No tendrá nada que ver con lo que hablamos?».
aprende la gran verdad de que Dios garantiza. Confía en Dios. Él cumple lo que promete. No flaquees en tu confianza en relación con las promesas y la palabra divina. Si Dios lo dijo, ciertamente sucederá. Ninguna de las promesas que dijo ha fallado. Así que confía en Dios y no dejes que tu corazón flaquee. Y la segunda gran lección importante que aparece aquí en el capítulo 15 es aprender a desarrollar el temor al Señor. Más que nunca necesitamos la sabiduría en la vida. La sabiduría no es algo que surge solo a través de la acumulación de información. La sabiduría no es lo mismo que cociente o coeficiente intelectual o inteligencia privilegiada. La sabiduría es el arte de actuar correctamente en las circunstancias imprevistas de la vida. Cuando alguien desarrolla el temor del Señor, cuando alguien sabe cómo actuar en su justa medida, sabe cómo ser cauteloso, sabe cómo responder adecuadamente, sabe cómo relacionarse, esto es lo que importa realmente en nuestra vida. Y esto solo es posible cuando nuestro corazón desarrolla el tipo de relación apropiada, respetuosa y consciente con Dios. Si esto sucede en nuestro corazón, nuestra espiritualidad será sana, será equilibrada, no será superficial, y como resultado desarrollaremos una actitud sabia, sobria, correcta y adecuada y al comportarnos en nuestra propia vida. Recuerda, desarrolla el temor del Señor en tu corazón para que tu vida sea verdaderamente bendecida. Que Dios te bendiga. Terminamos un día más otro espacio de Ruta 66. Si te has quedado con ganas de más, te esperamos en el próximo episodio. Y si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están ya disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes puedes encontrarnos como RTM Ruta 66. Desde Ruta 66 también nos gustaría regalarte pues esa guía comentario que tenemos para que puedas conocer más a fondo la Biblia. Solicítala, es gratis. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65. Te lo repito, 601 20 32 65. Eso sí, con el prefijo más 34 desde fuera de España. O también nos puedes escribir a info@radioencuentro.net. En los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.